para hablar sobre Petroperú, ¿no? Este nuevo pedido que ha hecho el gerente, el presidente de Petroperú al Estado. Y para ello tenemos una entrevista vía Zoom con el exministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Nos escucha? Buenos días. A ver, parece que no se escucha, producción. A ver, tenemos un problema. ¿Ahora sí nos escucha, ingeniero? No, parece que no nos escucha todavía. Bueno, lo que queríamos comentar era que, bueno, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, ha solicitado al Estado nada menos que 2.000 millones de dólares, ¿no? Para salir de una crisis que la que señalan por la que están pasando, ¿no? Entonces, esto ha generado ciertos cuestionamientos porque ya la deuda que tiene Petroperú es de 7.000 millones de dólares. Entonces, pedir 2.000 millones de dólares más no tendría sentido. Incluso han señalado que de no darse este préstamo, se corre el riesgo de quedarnos sin combustible en el mes de mayo, ¿no? Entonces, hay bastante que aclarar. No sé si ya tenemos al ingeniero Herrera Descalzi, ¿nos escucha? Hola, buenos días, sí los escucho. Sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Justo comentábamos con los televidentes, ¿no? Hay un nuevo pedido que ha hecho el presidente de Petroperú, el señor Roger Arévalo, de 2.000 millones de dólares, ¿no? Y lo que más ha llamado la atención, muy aparte del pedido, lo que ha llamado la atención es cuando le preguntan, ¿y para cuándo lo necesitas? Y él respondía, para ayer, porque corremos el riesgo, según señala, de quedarnos sin combustible en el mes de mayo. ¿Cómo toma usted ese tipo de declaraciones y esta exigencia que hace el señor Arévalo? Este, en el caso de Petroperú, y la forma en la que se ha hecho la presentación, yo lo sentía, poner al ejecutivo entre la espada y la pared, ¿no? Eso es la sensación que a mí me dejó, porque este es un tema que no puede ser tratado directamente en público. Es un tema que tendría que haber sido conversado primeramente con el ministro, con los ministros del sector, porque lo que estaba de por medio estaba poniendo un hecho ya ocurrido, ¿no? Había cerrado la refinería o había dejado de producir la refinería de Iquitos, según lo que decían. Iba Ujú. a pasar lo mismo con la de Conchán, y la de Talara estaba operando solamente al 60% de su capacidad. Entonces, ese era realmente el problema, ¿no? Ahora, parecía más una coacción, ¿no? De parte del señor Arévalo, ¿no? O sea, si no me prestas, nos Sí, vamos a quedar sin combustible, ¿no? claro, y se está olvidando, pues, qué cosa es Petroperú y cuál es la razón de ser de Petroperú y quién es el propietario de Petroperú. Este, es como dice, ¿no? Entonces, mire, este, comencemos por el tema de Iquitos, ¿no? En Iquitos, la planta la refinería de Iquitos produce una serie de productos, entre ellos es el petróleo residual. El petróleo residual es utilizado por por las centrales termoeléctricas. Es lo que da la energía eléctrica a Iquitos, que es lo que mueve Iquitos. Si se queda sin petróleo residual, las termoeléctricas paran Ujú, y claro. deja Iquitos a oscuras. Entonces, se imagina el impacto que esto produciría. Entonces, yo no creo que esté bien que salga el presidente de Petroperú y vaya a decirlo directamente al Congreso. En todo caso, tendría que haber ido el ministro de Energía y Minas, Claro. ¿no? Y el ministro de Energía y Minas tendría que haber estado puesto al tanto sobre el tema. Ahora, respecto al caso mismo de Petroperú y al tema del crédito, yo he hecho este ejemplo, lo he puesto un poco antes. Les decía, Petroperú, para que nos entiendan, es como, digamos, que fuera el negocio de un taxista que compra un automóvil por $20,000. Él debe haber puesto
algo de capital ahí y toma un crédito por los $20,000 y luego va a trabajar en un taxi. Entonces, trabajándolo diariamente, el balance de cada día es que lo que ganó fue suficiente para pagar la gasolina, para pagar la comida, es decir, para poder vivir, para poder mantener el automóvil, y le queda una diferencia, y con esa diferencia paga la deuda, paga los $20,000. Después de 3 años ya pagó el automóvil. Y el automóvil es suyo, y el automóvil tiene 4 años de operación, ya tiene cómo seguir trabajando, y durante todo ese tiempo ha podido vivir y trabajar. Pero ¿qué pasaría si el mismo taxista, por el automóvil que vale $20,000, paga $80,000? Y él es impagable, Claro. no lo puede pagar. Pero eso no significa que en la operación del día a día sí gane dinero. Es decir, al utilizar el automóvil, en este caso, en el caso de Petroperú, al utilizar la refinería en el día, esa refinería en tiempos normales le debería dar una utilidad del orden de $10, quizás hasta $15 en mejores momentos por barril de petróleo procesado. Como esa refinería puede producir casi 100,000 barriles por día, son 95,000 de Talara más lo que produzcan otras refinerías. Entonces, ganando $10 por día, gana $1,000,000 netos por día en esa refinería. Entonces, ese $1,000,000 netos que gana en la refinería le alcanza para cubrir los costos que tiene de la refinería, ya están metidos en el margen de los $10 y otras cosas, pero jamás le va a alcanzar para pagar la deuda. Claro, claro. Y el problema de Petroperú es ese. Ahora, ¿qué pasa en estos momentos por la coyuntura internacional? Estuve revisando los valores de lo que se llama el margen de refino en distintas refinerías del mundo, en distintas zonas, y en todas ha elevado notablemente. Entonces, en algunas está en 20, en 30, en algunos pasa los $40 el barril. Quiere decir que coyunturalmente, por la situación por la que atraviesa el mundo, entonces las refinerías que antes estaban ganando $10 por barril, hoy día en números gruesos está ganando $40 el barril. Claro. Entonces, Petroperú, que tiene una refinería por la que pagaba un montón de dinero, que es una refinería sofisticada, para poder ganar en lugar de 10, $40 por barril, tiene que operar la refinería. Y lo que es un absurdo es que esa refinería esté operando al 60% de capacidad porque no tiene dinero para eso. Porque el problema de Petroperú, lo he dicho ya varias veces, ya está. El daño al país ya lo hicieron. Y el daño al país, la magnitud del daño al país es haber pagado $6,000,000,000 y endeudándose por $8,000,000,000 por una cosa que costaba $1,500,000,000. Ahí hay $4,500,000,000 que necesitan explicación. Esa explicación no la puede dar la empresa. La empresa no puede estar contratando a su auditor para que su auditor le diga que sí, pues que sí, que ahí está el dinero, ¿no? Claro. Eso se requiere alguien de afuera eh, que verifique las decisiones y luego saber quiénes tomaron esas decisiones, cómo si se cambió una cosa en otra, en otra, en otra. El país tiene derecho a saberlo, especialmente por el monto de la deuda. Ese es un tema aparte Sí. que no se debe dejar de lado, porque tampoco se puede dejar de lado que el Estado va a tener que pagar la deuda. ¿Por qué la tiene que pagar el Estado? Porque el Estado es el propietario de Petroperú. Claro. Ahora, Manuel. Ingeniero, el problema con Petroperú es netamente económico, es un tema de presupuesto. ¿Ese problema se puede resolver, siendo sinceros, en los próximos años? ¿O es algo que ya debería de generarnos una discusión nacional, si es que es una solución quizás tener una empresa de accionariado mixto o involucrar al sector privado? Claro, mire, le quisiera dar la respuesta en estos términos, ¿ya? Me voy a remontar a un tiempo bien lejano, cuando yo estaba todavía en la Universidad de Ingeniería y comenzaba a aprender temas de energía. Entonces, haciendo un retrato de cómo estaban los países de América del Sur, nosotros éramos un país exportador de petróleo, neto exportador de petróleo, ¿no?
Nosotros, en nuestro país, se perforó el segundo pozo de petróleo que se perforó en el mundo. El primero fue en Titusville, en Pensilvania, en los Estados Unidos. ¿No? Y el segundo se realizó en nuestro país, antes de la guerra con Chile. ¿No? Entonces, en el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, el inicio ya de la primera, segunda década, nosotros éramos todavía exportadores netos de petróleo. No éramos Venezuela, no éramos México, que eran grandes exportadores de petróleo, pero estábamos mucho mejor que Brasil, que Colombia, que Ecuador. Todos ellos eran importadores de petróleo. Chile, Paraguay, Uruguay, los que hoy día no tenían tampoco. ¿Cómo ha cambiado la situación? Brasil hoy día exporta alrededor de 4 millones de barriles de petróleo por día. Ha crecido gigantescamente. Colombia también es un exportador de petróleo desde hace rato. ¿No? Ecuador es un exportador de petróleo. Las Guyanas se produce lo mismo. Y Venezuela, después del desastre que fue el chavismo, va a poder levantar porque tiene las mayores reservas de petróleo convencional y no convencional del mundo. Claro. Entonces, ¿qué pasó en Brasil? ¿Quién logró el efecto en Brasil? Petrobras, una empresa estatal que desarrolla inclusive tecnología, ingeniería, tecnología, eso lo han exportado y le ha dado un gran potencial a Brasil. En Colombia lo hizo también una empresa estatal. En Chile, que no tiene empresa estatal, ¿quién sacó a Chile del apuro cuando después de tener 3 gasoductos importando gas de Argentina, Argentina le dijo, ya no te puedo seguir dando porque ya no me alcanza ni para mí? ¿Quién salvó el problema? ENAP, la empresa petrolera estatal de Chile. Y mire, si veo el Petroperú del siglo pasado, el Petroperú que se inició, yo le contaba que Perú, cuando yo comencé a estudiar, era un exportador neto. Años después, pasó a ser un importador neto. Y justamente al Perú le tocó ser importador neto cuando se producen las primeras crisis de petróleo. Año 1973, guerra de Yom Kippur, le cortan los países árabes el abastecimiento a Occidente, a Europa especialmente, de petróleo, y el precio del barril salta. Entonces, el precio del barril, que era antes de esas guerras, era $3 el barril. Esto pasa en el año 73, en el año 80 hay otro problema por Irán. En el año 80 ya estaba en $30 el barril. Entonces, el remesón sobre el mundo fue terrible. A nosotros también nos sacudió. En el Perú estaba el gobierno militar. Y el gobierno militar lo que hizo fue restringir el transporte. A los automovilistas se les dio unas calcomanías. Me acuerdo que había la calcomanía blanca, la roja y la celeste, que le permitían a uno circular 5 días por semana, no 7. ¿No? Y en ese gobierno militar se crea Petroperú. Petroperú se crea sobre la base de la gente, del equipo humano de la IPC, del International Petroleum Company. Y Petroperú le resuelve el problema al Perú. Petroperú encontró petróleo en la selva, construyó el oleoducto, y la economía del Perú cambió bruscamente en el año 80, justamente el año del fin del gobierno militar, cuando comenzaba el nuevo gobierno civil, porque el petróleo comenzó a fluir desde la selva por el oleoducto, entonces ya entró al comercio y le cambió la cara al Perú. Y el Perú, por unos años más, pudo ser exportador neto de petróleo. Volvió a hacerlo por 5 años, más o menos, 5 o 10 años. En el año 90 ya se había vuelto nuevamente importador neto de petróleo. Pero eso lo hizo Petroperú. Claro. El Petroperú de ahora no tiene nada que ver con ese Petroperú. Claro. Ahora, ingeniero, una consulta. Escuchaba a algunos especialistas y señalaban que este pedido de 2.000 millones por parte de Arévalo representa un poco menos del 0.7 del PBI, ¿no? 2.000 millones de dólares. Y la pregunta es, se le ha dado muchos rescates a Petroperú con el paso de los años, ¿no? Y siempre en esta época y siempre a final de año. Todo hace suponer que le van a dar otra vez un monto. No sé si los 2.000, pero se lo van a dar. Ahora, le van a dar el aval. Claro, se lo van a dar de todas maneras, ¿no? Pero, digamos, este descalabro
de Petroperú, ¿es causa de los funcionarios que hemos tenido o quien agarre Petroperú va a pasar por lo mismo y pidiendo más rescates al Estado? A ver, le respondo la pregunta en dos tiempos. Primero, ¿cuál es la operación actual, ya? En estos momentos, por barril se podría ganar $40, cuando corrientemente se gana 10. Si yo fuera presidente de Petroperú, voy al sector privado y le digo, mira, me falta dinero, tengo la refinería, tengo todo, me falta el capital para el petróleo. De los 40 te doy 10. Es un negocio muy bueno recibir 10 de 40 en estos temas. Y yo creo que algo así ha ocurrido. Entonces, pero el sector privado dice, una vez que tú tienes los 2.000 millones, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿No? Entonces, te los vayas a gastar en otra cosa. Dame el aval del Estado. Creo que esa es la operación. Y lo que tengo que puede ocurrir, mire, la refinería consume, pongamos 100.000 barriles por día. ¿Ya? A $100 el barril son $10 millones por día. ¿Ya? Pongamos para 100 días, serían $1.000 millones. 100 días, que es un tiempo que podría durar este margen alto y que en todo caso es una operación que va a ser rentable. La parte operativa sí es rentable. La parte que no es rentable es la global, porque la deuda es la que la agobia. Entonces, creo que en ese sentido es mejor que opere. Pero junto con hacer operar, lo que tendría que haberse hecho es recomponer la empresa. ¿Quiénes son los responsables de Petroperú? Los primeros, los gobiernos. En muchos casos, los presidentes de la República. Y le digo por qué. Cuando se estuvo el gobierno de transición, lo que se colocó en el directorio fue gente competente, gente profesional. Fue elegida como un conjunto de capacidades, alguien que manejara el tema petrolero mismo, un par de personas que por lo menos manejaran el tema petrolero, técnico, económico, otro que manejara la parte legal, otro que manejara la parte económica, como auditores que están mirando la empresa. Viene el siguiente gobierno, el gobierno de don Alejandro Toledo, y pone de presidente de Petroperú al señor que había sido un congresista de arequipeño, que no había sido reelegido y que compartía con él la afición al trago. Ese Petroperú terminó en una juerga en Iquitos, donde se divirtieron con licor y con prostitutas a costa de Petroperú, no de su bolsillo. Su bolsillo es vida privada, no se mete, no tiene nadie por qué meterse ahí. Pero cuando es el dinero de la empresa, claro, hay que decir por qué. ¿Cuáles eran los pergaminos de este señor? Es el amigo de Alejandro Toledo. Y de ahí en adelante repase usted el futuro. Pocas han sido las veces que se ha puesto un profesional allí. Sí, pues. Un profesional competente con las calificaciones para el cargo. Mucha gente ha ido a aprender como presidente de Petroperú. Entonces, esa gente ha tomado decisiones, ¿no? En el caso cuando se estaba construyendo la refinería, una de las referencias que tengo es que se quiso poner a una empresa por recomendación de otra persona que venía de muy arriba. Y la pusieron, pues. Y cuando usted está cruzando el río y cambia de caballo, corre el riesgo de ahogarse. Exacto. Ya, entonces, cuando yo sugiero, y lo he sugerido varias veces, que se requiere hacer una auditoría forense del proyecto. Es decir, que venga un ingeniero competente, no contratado por Petroperú, contratado por el Estado, por otro lado, por el MEF, puede ser, ¿no? Pero que sea un ingeniero competente. O sea, una empresa de esas que definen a muerte su reputación y que revise lo actuado, las decisiones. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? Varias preguntas. ¿Por qué, señores, construyeron una refinería nueva sobre una vieja? Con la cual pararon la vieja y restringieron y dificultaron la construcción de la nueva. ¿Por qué no hicieron la nueva parte? No tenía mucho sentido, ¿no? No. Y si el mercado del Perú era de 260.000, y lo mismo le cuesta una refinería de 95.000, de 100.000, de 120.000, de 150.000 o 200.000, le cuesta parecido, ¿por qué no la construyeron más grande? Claro. ¿Cómo tomaron esas decisiones? ¿Dónde se discutió?
Claro, Esas hay preguntas una hay que auditoría que hacerse tiene que hacer. para ver qué le pasó al Perú. Claro, Alguna responsabilidad hay en el cobro. ¿Ya? Entonces, primero están ahí. Segundo, pues, los ministerios. ¿Quiénes han sido la junta de accionistas? Los accionistas, ¿qué hace un accionista en una empresa? Revisa su dinero, pone un directorio, pero revisa cómo marcha la empresa. ¿Quiénes han sido los auditores? Han sido los ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, ¿no? Y claro. luego, entonces, ¿qué creo que ha pasado? Este, hay, hay una frase que se acuñó, un término que se acuñó en Estados Unidos, el deep state, el estado profundo. Es esa parte de la burocracia del Estado que uno ve que es la que no cambia, es la que maneja el tema, porque un régimen, otro, ellos subsisten y van cambiando todo. Creo que Petroperú tiene su deep state. Claro. Y cuando han llegado los directorios, gente que no conocía del tema, los han engañado. ¿Cuántos presidentes de directorio hemos visto salir confiados a anunciar que en tantos meses va a estar la inauguración de la refinería, cuando eso no era posible? Claro, claro, es verdad. Entonces, este, la falta de un manejo profesional, ¿no? Es lo que le falta. ¿Qué requiere Perú como solución? Un Julio Velarde, Claro. ¿no? Un manejo profesional por una persona que sepa y que cultive un equipo de gente que lo pueda suceder después, Claro. ¿no? Y que se haga profesionalmente y que no esté siendo manoseado políticamente. Y pareciera que no lo hemos tenido en los últimos años, ¿no, Manuel? Sí, efectivamente. Hacer esos cambios estructurales evidentemente va a pisar callos, mucha gente va a estar en contra. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se podría manejar estratégicamente? Porque al final el beneficio o el perjuicio va a ser para todos los peruanos. Tal como está la situación, yo lo que intentaría hacer es primero un esquema de tener una empresa que opere. O sea, no descuartizaría a Petroperú, porque descuartizar a Petroperú, mire, es transferir por partes para que se lucre sobre las partes de Petroperú, cuando Petroperú es el resultado del armazón desde los años 70 hasta fines del siglo pasado, de una infraestructura que asegure el abastecimiento de combustible al Perú. Porque el capital privado ha comprado lo que hizo Petroperú. ¿Ya? La refinería de La Pampilla la construyó el Estado, la construyó Fernando Belaúnde en su primer gobierno. ¿No? Y esa infraestructura que se creó le costó al Perú. Y luego esa infraestructura, los campos se descuartizaron en la privatización de los 90. Cuando a una empresa petrolera le quitan los campos petroleros, ya no es una empresa petrolera, es una empresa industrial, pero ya no es una empresa petrolera. Porque la capacidad de sostener el negocio está en los campos. Y a Petroperú le quitaron los campos en la privatización que hubo en los años 90 y le dejaron los problemas. Una refinería vieja y un oleoducto que nunca tuvo el mantenimiento que debió tener. Entonces, yo pondría la empresa operadora, de repente crear una empresa operadora a la que se traslada, se contrata a la misma gente que es la que se necesita de Petroperú actual. Y podría haber la otra empresa por último, dejar que la otra quiebre, ¿no? Claro, claro, sí, pues. Y rescatarlo primero. Pero la pregunta es, ¿de qué nos sirve a nosotros como país si no tenemos la capacidad? Si no tenemos la capacidad de Brasil, si no tenemos la capacidad de Colombia o de Chile. En eso nos parecemos más empresas petroleras que han subsistido, pero que han sido duramente maltratadas. PDVSA, el chavismo le hizo un daño terrible, ¿no? Y en México, Pemex. Claro, pareciera que más estamos preocupados en ver cómo hacemos para que sobreviva Petroperú, pero por otro lado lo que se necesita es que Petroperú se convierta en una compañía que genere riquezas para el Perú, bueno, y no lo hemos tenido. Y como usted señalaba también en algún momento de la entrevista, pareciera que mucho de ello es responsabilidad de los personajes que se han elegido para dirigir esta empresa
tan importante para el Perú que está venido menos y que ahora su presidente tenga que pedir un salvataje de 2.000 millones de dólares con pareciera la sobre todo condición en la de que forma, no nos ¿no? quedemos sin combustible, ¿no? Es Claro, preocupante. en la forma, casi diciéndonos, Claro. o les corto el combustible. Claro, eso es lo más preocupante, el comportamiento también de este funcionario. Ingeniero, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido un gusto también poder conversar con ustedes. Bien, que tenga buen día. Muchas Muy gracias. Bien, buenos días. estuvo con nosotros el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, ¿no? Lo que dice es cierto, ¿no? Mucho tiene que ver la capacidad de los funcionarios con los que hemos contado, ¿no? Pareciera que no se ha sabido elegir en algún momento a las mejores personas porque no han tomado las mejores decisiones. Y ahora, que este funcionario, el presidente de Petroperú, Roger Arévalo, diga que necesitamos 2.000 millones de dólares, si no en mayo nos vamos a quedar sin combustible, esto debía habérselo dicho no al Congreso, no a la prensa al salir del Parlamento. Entendemos que se lo debe haber dicho al propio ministro, ¿no? Al ministro de Economía, al ministro de Energía y Minas, al Premier, para empezar a trabajar, ¿no? A hacer esto de forma pública pareciera más una coacción, ¿no? Sí, efectivamente. Y vemos cómo el elegir mal al capital humano dentro de las organizaciones, sean del Estado, sean privadas, pues te trae consecuencias terribles. Petroperú es una muestra de ello. Sí, rescates y salvatajes cada año, 2 por año, ese es el promedio, que le termina costando al Perú y es una deuda de casi 7.000 millones de dólares la que tiene Petroperú, casi impagable.